Dios, te damos las gracias en esta mañana por la oportunidad que tenemos una vez más de revisar a través de tu palabra y a través de estas confesiones que han servido a través de los siglos, revisar las verdades de la Escritura que son preciosas para nosotros. Te pedimos en el nombre precioso de Jesucristo que tu Espíritu Santo ilumine nuestro corazón, toque nuestra mente y lo más profundo de nuestro ser para ver lo precioso de la persona de Jesús, lo importante de esta posición que tiene como mediador nuestro, la bendición de tu amor derramado para con nosotros a través de todo el tiempo desde la eternidad pasada. Ayúdanos y guíanos, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo, para ir comprendiendo estas verdades de la confesión. Para la gloria tuya, Señor. Amén. Bueno, pues en esta mañana nos toca el capítulo 8 de Cristo el Mediador, y algo que me fue de bendición al estar revisando estos asuntos de la confesión fue recordar que los capítulos del 1 al 8 son capítulos fundamentales de la fe cristiana. Nosotros podemos tener saber de muchas doctrinas, pero hay ciertas doctrinas que son esenciales para que nosotros podamos saber que somos cristianos. Si no las creemos, entonces algo está faltando en nuestra fe, y lo más seguro es que nuestro cristianismo no esté bien fundamentado y valdría la pena revisar. Pero estas doctrinas son importantes. Estuvimos viendo acerca de las Sagradas Escrituras. Una persona no puede ser salva si no confía que la Biblia es la palabra de Dios. Se necesita. Y ahí hay suficientes argumentos para mostrarnos eso. Luego estuvimos viendo acerca de Dios y la Santa Trinidad. Respecto a Dios es importante que nosotros entendamos que Dios está ahí, que Dios existe, y que existe de una manera trina, que existe en Cristo Jesús, que Cristo es Dios y que Él es el Salvador del mundo. Entonces, también es una doctrina fundamental de Dios y de la Trinidad. Probablemente una persona pudiera desconocer algo del Espíritu Santo, pero él tiene que entender que Dios es trino y Cristo es Dios. Y esto es fundamental para la fe. Por otro lado estaban los decretos de Dios. El decreto de Dios que Él estableció desde la eternidad en su propósito de salvar a los hombres, salvarlos en Cristo Jesús. Y Él entregó al Señor Jesucristo esta posición de ser el Salvador de todos nosotros. Y esta es una verdad fundamental. Dios quiere salvarnos y Dios ha hecho todo para salvarnos. Y este es un decreto que Él estableció desde antes de la fundación. Él hizo la creación y Él estableció todos estos principios de la creación, creó al hombre y lo puso ahí en el huerto, y el hombre pecó contra Dios. Y todas estas verdades también son fundamentales para que uno entienda que es pecador y que necesita al Salvador, que es Cristo. La providencia del Señor en cuanto a tener todo esto previsto para nosotros, el guiarnos y encaminarnos para que nosotros pudiéramos conocerle, también es una parte importante. El hombre pecó, necesita su salvación, hay castigo, etc. Y por el otro lado es el pacto de Dios, ¿verdad? Dios ha hecho un pacto con el hombre, un pacto eterno de conocer, creer el mensaje del Evangelio, venir a Cristo, y este pacto está hecho desde la eternidad con Cristo para alcanzarnos. Entonces, estas cosas son muy importantes y son esenciales para nuestra salvación. Son cosas que nosotros debemos entender y de creer. No sé si aquí tengan algún comentario o alguna pregunta que hacer. Es lo que estuvimos viendo con Francisco y con José Luis en un tiempo para acá. Pero es esencial, estas cosas son fundamentales a nuestra vida. Lo que ahora vamos a ver es acerca de Cristo el Mediador. ¿No hay algún comentario, algo que quisieran hacer? Entonces ahora vamos a ver acerca de Cristo el Mediador. A mí me parece
una lección muy importante porque estamos hablando de la singular persona de Cristo Jesús, la amable persona de Cristo en todo su trabajo, toda su operación, todo lo que Él ha recibido de parte del Padre, el lugar que Él tiene de parte de Dios, lo que significa esto para nosotros. Esto es muy importante. Entonces, en los 10 capítulos que tenemos, los 10 capítulos que tenemos de Cristo el Mediador, esta mañana vamos a ver tres de los capítulos. Y pues yo me aboqué a que observemos que en los capítulos están los elementos importantes en cuanto a la persona de Cristo, nuestro Salvador. Entonces vamos a ver aquí en primer lugar acerca de cómo comienza esto, dónde comienza esta ordenación de Cristo como Salvador nuestro. Y podemos ver ahí algunos pasajes. Vamos a leer el párrafo, por favor, y después vamos a analizar algunos aspectos que están aquí en el párrafo. Entonces, ¿quién tiene la confesión? Por favor, Lindo, ¿quieres leer ahí el párrafo 1? Agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su sirviente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Si nos fijamos, pues el párrafo tiene algunas expresiones ahí, algunas porciones de sus párrafos, y luego marca con un numerito, y ese numerito tiene versículos, ¿verdad? Y estos versículos nos indican que es el apoyo que tenemos nosotros ahí en las Escrituras. Y vemos que la primera frase es: agradó a Dios. Porque una de las cosas que nos indica aquí la confesión es que Dios es el autor de la ordenación. No es que Cristo lo haya propuesto, Él se sujetó, Cristo es Dios, pero es Dios quien ordenó, quien determinó, quien lo planeó, de parte el hecho de que tengamos nosotros un Salvador, un mediador a favor nuestro, pero desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Dios es el autor de esta ordenación del Señor Jesucristo. Vamos a leer un versículo ahí, Isaías, por ejemplo, 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Ahí pues vemos que en la profecía Dios está declarando que es su siervo, Él le sostiene, es mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, Él traerá justicia a la nación. Este es un texto que se refiere al Señor Jesucristo y nos indica con claridad que es Dios quien está estableciendo al Mesías para que haga ese trabajo de justicia que traerá a las naciones. Entonces vemos que Dios es el que ordena al Señor Jesús, al Mesías. Y en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. Entonces observemos que es Dios de quien parte esta salvación. Y desde luego que la Trinidad está en completo acuerdo con Él para alcanzarnos a todos nosotros en esta salvación que Él ha planeado. Así que Dios es el autor de la salvación, de la ordenación de Cristo como mediador. Luego dice ahí, en su propósito eterno. O sea que esto vino desde
como ya mencioné ahorita, desde antes de la fundación del mundo. Pero si alguien, Miris, nos lees por favor 1 Pedro 1, del 19 al 20. Del 19 y 20. 19. Y no con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces vemos que esto fue desde antes de la fundación del mundo, para esta relación nueva que Dios estaba esperando que se cumpliera en las personas elegidas por Él, para que tuviéramos esa relación para, pues digo, de la vida y de la eternidad con nuestro Dios. Entonces, el tiempo, ¿cuándo fue ordenado el Señor Jesucristo? Desde la eternidad. ¿Quién lo ordenó? Dios. ¿Cuándo fue ordenado? Desde la eternidad. La tercera frase que tenemos aquí es escoger y ordenar al Señor Jesucristo, su unigénito, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos. Aquí vemos que este acuerdo, como ya aprendimos de lo que nos decía Francisco, este acuerdo fue hecho de parte de Dios con Cristo desde la eternidad pasada. Esto a mí pues, nos debe significar, debe tener un gran significado para nosotros este hecho, que Dios lo haya hecho así, de que esto haya sido algo que ya Dios lo tenía en su propósito y en su plan, aún antes de que nosotros fuésemos creados. Antes de todo aquello, Dios tenía ese plan de salvación. Yo creo que para nosotros es muy significativo, porque no es algo que surgió simplemente cuando Dios creó al hombre y este fracasó y pecó. No es algo que no surge ahí como si Dios lo hubiera resuelto. Y creo que muchas veces tenemos esa idea, sino que es algo que viene desde la eternidad. Dios lo planeó, Dios lo llevó a cabo y Dios pues, lo ejecutó en su momento, todo lo que tenía que hacer, y Cristo estaba destinado desde el tiempo de la eternidad para ser el Salvador nuestro. Así que a nivel personal, pues nosotros debemos de recordar estas cosas como algo muy significativo para nosotros. Aunque no existiéramos, Dios tenía ya un plan, y de ese plan Dios nos dio una bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo, desde antes de la fundación. Muy bien, tiempo de la ordenación. Luego tenemos el respaldo de la ordenación. Este respaldo pues es el respaldo que Dios da a toda esta verdad, porque todo está fundamentado en su propósito, en su plan. Vamos a leer ahí Hebreos 7, 21 al 22, por favor. Pati. Sí. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es el negociador de un mejor pacto. Sí, aquí vemos la solemnidad de este mandamiento, de este establecimiento de este mediador nuestro, de una manera muy solemne, muy firme, muy definida de parte de Dios, cuando Él dice pues estas palabras, ¿verdad? Juró el Señor y no se arrepentirá. Esto es algo establecido para toda la eternidad. Tú eres sacerdote para siempre. Y pensemos que esto no era propiamente, era para la gloria de Dios, pero esto fue para nosotros, a los que iba a formar, a los que iba a crecer, a los que nos iba a traer a este mundo. Entonces ahí vemos la firmeza de Dios estableciendo algo perfectamente claro y eterno. Y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, a favor de los pecadores. Ahí estaba este establecimiento ordenado como un respaldo a esta
posición de nuestro Señor Jesucristo como mediador de nosotros. Vamos a ver también que aquí en la porción tenemos, dice, quisiera que otro leyera para no estarles aburriendo con mi voz, pero si me hicieran, pero como no sé, a partir del numerito 3, ¿lo pueden leer? Bueno, Francisco. Declaración, se llama declaración. ¿Dónde? Van por declaración. Las declaraciones. Okay. Cada número es una declaración. Muy bien, bueno, entonces la declaración que va a ser la 4. Para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y el juez del mundo. Esto le llamamos el carácter de la ordenación. O sea, alcanza, esto es lo que está implícito en esta ordenación, alcanza todas estas cosas para la gloria del Señor Jesucristo. Alcanza todo esto. Vamos a leer algunos versículos. Por favor, si Anita, nos puedes leer ahí 1 Timoteo 2:5 y Osiel, Hechos 3:22, por favor. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el mediador, declarado expresamente, ¿verdad? Ese es el carácter de su mediación entre Dios y los hombres. No es entre Dios y los ángeles, no, entre Dios y los hombres. Hechos 3:22. Sí. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesucristo es el portavoz de Dios, como mediador entre Dios y los hombres, en ese carácter, en esa naturaleza, ¿verdad?, de su posición como mediador. Él es el que está allí establecido en favor nuestro. El Salmo 2:6, por favor, Betsy. 2:6. El Salmo. No, yo creo que me equivoqué. Sí. Hechos. ¿O si es? Hechos 5:5. Claro, sí, Salmo 2:6. Sí. 2:6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Él está allí en un lugar específico como mediador. Ahí está su posición, ¿verdad? Allí comienza, ahí empieza su ministerio. Creo que esto es el significado de estos versículos. Y el oírle a Él y todo lo que ha generado a partir de Él en cuanto a la iglesia tiene una autoridad que es digna de ser respetada profundamente. Por favor, pues Lino, si nos ves ahí Hechos 5:5-6, por favor. Hebreos. Hebreos 5:5-6. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, pues, Cristo como Dios podría en su humanidad haber dicho: bueno, yo soy el Hijo de Dios y basta. Pero Él no estaba no estaba emitiendo solamente no estaba emitiendo su opinión en esto, no era la base de su palabra, sino siempre estuvo Él en base a lo que Dios decía respecto de Él y el mandamiento que Dios le había dado a Él, al que Él estuvo dispuesto y sujeto para sujetarse al Padre. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino tú eres mi hijo y yo te he engendrado Dios. El que dijo esto, pues es el Padre Celestial. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, estas verdades tienen pues una naturaleza muy fuerte, muy solemne, muy definida. Gran autoridad está detrás de estas verdades acerca de nuestro Señor Jesucristo. Cuando creemos en Él como Salvador nuestro, no es nada más una cosa
religiosa vacía, sino que está lleno de mucho contenido desde la eternidad por Dios. Y un último punto ahí es el propósito de la ordenación. Antes de eso hay un pasaje seguramente ¿Sí? que muestra de manera conjunta este triple oficio de Cristo como sacerdote, rey y profeta de la iglesia. Está en Hebreos 1. Hebreos 1 del 1 al 4. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahí está el oficio profético de Cristo, el profeta superior a los demás profetas de los pactos anteriores, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y aquí viene el oficio de sacerdote, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él fue el sacerdote y él mismo fue la ofrenda de purificación. Y luego, después de la coma, sigue su oficio real o como rey. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Demuestra su realeza sentándose a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, este es un pasaje en donde podemos ver de manera conjunta este triple oficio de Cristo como sacerdote, profeta y rey de su iglesia. Y bueno, pues todo esto es poderoso de parte de Dios, y sobre esta base de un mediador de esta clase es que nuestra fe está fundada. Dios nos ha llamado, nos ha traído al conocimiento de Jesucristo, a creer su evangelio, y Él es para nosotros pues profeta, sacerdote y rey. Y pues es una bendición grande que los hombres tienen cuando permiten que esto sea, cuando ellos pueden venir al Señor Jesucristo y creer el mensaje del evangelio y encontrar una verdad pues tan refrescante como tener al Señor como profeta, sacerdote. Cuidado de nosotros, atención por nosotros, provisión para nosotros, camino y mandamiento para nosotros a fin de no extraviarnos, todas estas cosas en este glorioso Cristo. En el Antiguo Testamento estaba representado por 3 personas diferentes, principalmente como profeta Moisés, y Dios les dice: voy a levantarles un profeta como Moisés. El rey como David: voy a levantarles un rey del linaje de David. Y el sacerdote en Aarón, pero dice: este es superior antes que Aarón, no por descendencia, sino por juramento de Dios, ¿verdad? Como el orden de Melquisedec, y pone ahí los 3 oficios en una sola persona, que sería el Mesías, ¿verdad? Entonces es nuestro mediador con estos 3 oficios, ¿verdad?, que presentan la Escritura. Y bueno, vamos al último, ¿qué dijiste, Karen? Declaración. La última declaración. La última declaración, que es la que sigue después del número 4. ¿Quién la lee? Betty, por favor. Y a los que predestinó, a estos también. No, perdón, quiero decir la declaración de la confesión. Sí tiene la confesión, ¿no? Sí, aquí. Pero yo me estoy yendo aquí, Francisco trae más información. Yo voy caminando aquí así sencillamente por la declaración, por la confesión. ¿La 8? ¿La 5? Sí. Del número 4 en adelante, o la 5, si la leemos para atrás. Dice: el Señor Jesús asumió de muy buena voluntad este oficio, y para desempeñarlo... No, ese sería el párrafo. En el 1. Es aquí donde dice, en el párrafo 1, donde dice: a quien dio desde la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Pues lo que yo pienso ¿Qué es página es del 1. O sea, aquí en el inicio, 8.1. 8.1. Sí. Lo que pasa es que tenemos que entender algo. La confesión está dividida primero que todo en capítulos. Luego los capítulos se dividen en secciones o párrafos, que son cada uno de los numeritos que están en cada capítulo. O sea, donde dice, y luego esas secciones o párrafos se dividen en declaraciones, que son las que están sustentadas con los versículos bíblicos. Yo tuve que sudar aceite para ir viendo eso. A quien dio desde toda la eternidad un pueblo
pueblo que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Bueno, esta es una parte que a mí Sí. me impacta mucho, porque pues, si todo se hubiera quedado en esta gloria de la ordenación de Cristo, ya era suficiente. No quieren pasar más al frente, con toda confianza, por favor. Ya era suficiente, la gloria para Él es todo, no se necesita más. Pero lo que aquí impacta es la determinación de compartir algo tan grande a favor nuestro. A quien dio, nuestro Padre Celestial dio a Cristo desde toda la eternidad, un pueblo, a Cristo le dio un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo ese pueblo fuera redimido, llamado, justificado, santificado y glorificado. Para estar con Él. O sea que Dios todo esto pues lo previó desde la eternidad, antes de que nosotros hubiésemos nacido, antes de que hubiéramos hecho pues ni bien ni mal. Él ahí pensó, en Cristo Jesús pensó en nosotros y nos atrajo para conocer. Pues, hay una observación aquí. Hay algunos mensajes que muestran a un Dios como que ensayando con lo que está haciendo a través de la historia humana y como que mirando a ver qué sale de todo eso o instando a las personas a ver quién se anima a venir a Él. Pero lo que vemos aquí en la confesión y lo que vemos sobre todo en la Biblia es que hay un plan, un propósito eterno, algo que viene desde la eternidad, y en virtud de ese propósito, como resultado de ese propósito, Dios ejecuta su soberana voluntad en la historia de la humanidad. Él no está ensayando a ver qué le sale, Él no está mirando a ver quién se anima a venir a Él. Él ya tiene todo preparado para que los que Él designó que vinieran a Él, vengan. Él ha dispuesto los medios, la muerte de su Hijo y la obra del Espíritu en cada uno de aquellos en quienes van a venir. Por eso dice aquí, a quien dio desde la eternidad un pueblo para que fueras su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Es decir, le dio un pueblo y además le ordenó que ese pueblo pasara por todo ese orden de la salvación por el que nosotros precisamente estamos pasando en este momento, y al final ese pueblo fuera salvo. Entonces, es claro el mensaje de la confesión y de la Biblia. Dios no está probando a ver qué le sale, o Dios no está frustrado porque la gente no viene a Él. No, los que Él ya destinó que vinieran están viniendo, y su soberana voluntad y su propósito eterno se están cumpliendo cada día de nuestra vida. Y eso es una verdad muy hermosa, porque cada uno de nosotros, pues, desde antes de la fundación del mundo, estábamos destinados a encontrar esta salvación grande. No porque hubiéramos hecho algo bueno, porque tuviéramos un gran carácter, o fuéramos a ser cristianos alguna vez, o hubiéramos tenido una buena opinión del Evangelio, sino Dios lo tenía determinado, sin función. Ahora sí que, como dice ahí Romanos 3, sin relación con el bien y el mal, sin relación con la ley, Él estaba con esto, ¿verdad? Y todos nosotros hemos caminado a entender la redención y hemos recibido el llamado del Señor y hemos sido justificados. Estamos en el proceso de santificación y un día todos estaremos en el lugar de la glorificación, en ese paso precioso de estar en su presencia por toda la eternidad. Hermoso. Pues vamos a leer, no sé, aquí yo anoté Romanos 8:30, vamos a leer esa porción, por favor. Miguel, ¿quieres leer Romanos 8:30, por favor? Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que
proceso pues que Dios tenía determinado. Y pues platicando en unos días en la semana con Francisco, pensábamos en el hecho de que pues este proceso pues muy bien son las bendiciones con las que Dios nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Muy bien pueden ser desde allá. Cosas que pues ahí están establecidas. Dios en su misericordia nos alcanza, trayendo primeramente a Jesús a que muriera en la cruz del Calvario por nosotros. Muy bien, bueno, vamos entonces a la parte que sigue. En el párrafo 2 vamos a encontrar ahí la ordenación del Señor Jesucristo en el oficio del mediador. A ver si está, espero que esté claro ahí. El Señor Jesucristo es el sujeto, dice, vamos a leer el párrafo en porciones para no leerlo dos veces. Dice el párrafo número 1: el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel e igual a Él, que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Esta porción del párrafo nos está explicando que el Señor Jesucristo es el destinado para ser el mediador, pero con mucha claridad. Aquí vamos a observar detalles importantes en cuanto a lo que Dios estableció desde la eternidad en su palabra para que Cristo fuera el mediador. Yo lo entiendo así, que fuera claramente entendido, visto, designado y comprendido, que uno pudiera distinguirlo en medio de todo lo que pudiera haber. Esto fuera una distinción muy especial. Entonces aquí nos dice, vamos a, por ejemplo, leer Juan 8:58. Víctor, quisiera leerlo, por favor. Sí. Juan 8:58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Vamos a leer aquí ahora Salmo 102:25, por favor. Me olvidó. Cintia, ¿quieres leer? Salmo 102:25. Aquí el Señor Jesucristo pues es desde antes que fuesen, en el caso de Abraham, pues el Señor está manifestando esa posición que Él tiene desde tiempo antiguo. Segunda persona de la Trinidad, siendo verdadero y eterno, resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel e igual a Él, que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Entonces, Él tiene toda esta autoridad, la que como parte de la Trinidad, Cristo Jesús es Dios y Él tiene esta posición
aunque fue encarnado, Él es este hombre eterno, ¿verdad? Este Dios, hombre que hizo todas estas cosas. Entonces, el primer párrafo nos está explicando esa posición divina del Señor Jesucristo, ¿verdad? Luego, Él es este hombre eterno que hizo todas estas cosas. Luego tenemos ahí en el punto siguiente, dice, después del párrafo 1, dice, cuando llegó la plenitud del tiempo. Es el párrafo 2. Aquí, ¿cuándo fue que llegó el momento en que Jesucristo entrara a este mundo? ¿Cuándo fue que Cristo entró a este mundo? En la encarnación, o sea, fue el momento del tiempo cuando Dios, nacido de mujer, nacido bajo la ley, viene en Cristo Jesús y se encarna en este mundo. Entonces, es el eterno Dios, pero también es el que se encarnó en este mundo a través del nacimiento por medio de la Virgen María. Pues el texto es Gálatas 4:4. Si alguien lo quiere leer, por favor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Okay. Entonces Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Tenía que ser ese Jesús que nació de una mujer, no nada más cayó del cielo y apareció aquí como un hombre caminando en la tierra, sino que fue gestado y nació y todo, como cualquiera de nosotros. Pero nacido bajo la ley, bajo esa nación de Israel, es donde este Hijo de Dios se encarnó. Era judío, hijo de una madre judía. Luego, el siguiente párrafo dice, tomó sobre sí la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales. Tomó sobre sí la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales. O sea, igual que un hombre, igual que el cuerpo de un hombre, era el cuerpo del Señor Jesucristo. Cualquiera que lo viera sabía que era un hombre, varón. Tenía sus intestinos, él comía y él tenía ¿cómo se llama? Su digestión y tenía que ir al baño y todas estas cosas. Era un hombre con todas esas condiciones esenciales. A veces pensamos que Cristo pues, no iba ni al baño ni nada, no, pero era un hombre, igual que nosotros. Todas sus propiedades esenciales, dice un poquito más adelante, y con sus debilidades concomitantes. O sea, él tenía hambre, lloraba, se cansó, tenía emociones. Él era un hombre como nosotros. Por eso es esencial que para nosotros quede claro que Cristo era 100% Dios. Es la esencia ahí de la encarnación. Varios pasajes. Pues podemos leer Hebreos 10:5, por favor. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas lo preparaste cuerpo. Sí. Y cuando dice cuerpo, pues estamos viendo que se refiere a ese cuerpo de hombre, un cuerpo humano que se gestó en el vientre de María, que nace, que va creciendo, se va desarrollando, de ser un bebé a un jovencito, a un joven y finalmente llegar a la edad en donde él comienza su ministerio. Pero todo el tiempo él fue Dios, en ningún momento él no fue Dios, siempre fue Dios, pero un Dios que se sujetó, así lo dispuso en su soberanía a que fuera todo ese proceso, pero apareciera hasta el momento indicado en que tenía que aparecer. Dice, con tus debilidades concomitantes, aunque sin pecado. O sea, no cometió ningún pecado.
Entonces el Señor Jesucristo pues era un mediador en su oficio que tenía que ser un hombre y tener todas las características humanas, físicas que nosotros los hombres tenemos. Vamos a ver el siguiente párrafo, es el 6. A ver qué es. Siendo concebido, dice aquí, esto me está pasando esto, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra, y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y de David, según las Escrituras. Entonces, pues es lo que decíamos, ¿verdad? Él así nació judío, y era un hombre judío con un cuerpo de esta raza, ¿verdad? Que estuvo ahí. Muy bien, ahora, ¿algún comentario hasta aquí? ¿O pregunta? ¿O aclaración? ¿Todo bien? Ok. No, nada más decir que cuando habla de que Él tomó sobre sí la naturaleza humana, la naturaleza del hombre o la naturaleza humana, está refiriendo a que Él tomó no solamente un cuerpo, sino también un alma humana. Y cuando también decimos que Él vino a través de María, y como usted bien lo decía, no estamos diciendo de que Él simplemente, María prestó su vientre para que el Espíritu Santo colocara un feto ahí o un embrión, y ese embrión naciera. Esa carne Él la tomó de María, esa naturaleza humana Él la toma de María, como lo dice Hebreos 2:17. Nada más eso, hay que tener en cuenta a la hora de... O sea, que te toma esa... Exacto. Sí, pues tendrían los rasgos de la familia de... Así es. De María, ¿verdad? Por eso podemos decir que Él venía de la tribu de Judá y que era descendiente de David, porque María era descendiente de David y de la tribu de Judá. Entonces Él toma esa naturaleza humana de ella. Por esa razón podemos decir que es descendiente de David también. Sí, es un hombre de raza judía, ¿verdad? Con todas las características. Y podemos pensar que la fisionomía de Él era de un judío de ese tiempo. A veces lo pintan un Jesús con ojos azules y pelo dorado o pelo rojizo, no, era un hombre común como el del... Como un anglosajón, lo ponen sí como muy europeo, pero él era un hombre común de la época de ese tiempo. Sí, a veces he llegado a pensar si nos sorprenderá conocer a Jesús en el cielo, que no tenga propiamente la belleza que uno pudiera imaginar, como nosotros imaginamos la belleza, o como se establecen los estándares de la belleza. Perfil griego. Solo Dios sabe, ¿verdad?, cuál será lo que veremos ahí. Pero sin duda será algo muy bello, igual que todos nosotros, porque tendremos cuerpos glorificados y estaremos en su presencia, en un gozo extraordinario. Por el amor de todos, y ya no vamos a pensar como pensamos hoy. Ya no vamos a pensar como pensamos aquí. Pues sí, yo creo, ni siquiera nos acordaremos de estas cosas. Estos asuntos son muy temprano en la iglesia, cuestiones de algunas herejías, de algunas controversias, y por eso lo de Filipenses, Colosenses, el apóstol Pablo va a hablar mucho de la corporalidad de Cristo, y después fue un asunto muy fuerte en la iglesia. Por eso es importante recalcarlo. Sí, es claro. Entonces, cada vez que decimos que Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, tenemos que pensar lo que es al 100%, ¿verdad? Un ser humano igual que nosotros, con sus rasgos especiales, como un hijo de María, ¿verdad?, aclaraba aquí Francisco, con sus rasgos especiales, sus características especiales de raza, pero era un hombre igual que nosotros. Ese es nuestro mediador, Jesucristo. Muy bien, vamos a... ¿Qué párrafo nos queda aquí? Declaración. De manera... La declaración 7, nos falta la 8 y la 9. La 6, ¿no? De manera que dos naturalezas completas
Ahí de las 6, del 6 en adelante. Ah, bueno, es la 7, sí. Hay que verla de atrás, de adelante para atrás. Sí. Muy bien, entonces, de manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Eso. Vamos ahí pues podemos leer algunos pasajes. Romanos 1, 3 y 4. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Okay. Entonces, ahí nos queda muy claro que el Señor que era del linaje de David, ¿verdad? Según la carne, y se manifestó su ser de Dios en la resurrección. Por ser Dios no podía quedar en la tumba, tenía que, él iba a resucitar. Entonces, esta es una parte importante. Y vamos al último punto ahí, el 9, dice, aunque solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre, verdaderamente, aunque es un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Bueno, aquí tenemos al Señor, pues, nuestro Señor Jesucristo, en estas características que podemos nosotros pensar en ellas, podemos darle una leída a la confesión para analizar cada versículo, checarlos, ver cómo nos lleva a estas verdades, nos va permitiendo conocer a este Señor Jesucristo en su condición de mediador como Dios, como verdadero Dios. El punto 3 nos habla de dos asuntos principales aquí. Los requisitos para el oficio de mediador, la unción del Espíritu Santo, y la otra es la comisión de Dios el Padre para que hiciera esto. Vamos a revisarlo ahí, por favor. Si alguien quiere leer del párrafo 3, la fracción 1. Cristina, mi mujer, por favor. El Señor Jesús, en su naturaleza humana, así unida a la divina, en la persona del Hijo, fue santificado y ungido por el Espíritu Santo sin medida, teniendo en sí todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en quien agradó al Padre que habitase toda plenitud, a fin de que siendo santo, inocente y sin mancha, y lleno de gracia y de verdad, fuese completamente apto para desempeñar el oficio de mediador y fiador, el cual no tomó por sí mismo, sino que fue llamado para el mismo por su Padre, quien también puso en sus manos todo el poder y juicio y le ordenó que lo cumpliera. Ahí está. Entonces él fue ungido con el Espíritu Santo sin medida y él trabajó en esa forma. Ahora nosotros como creyentes también recibimos ese Espíritu de Dios, que es una de las promesas gloriosas que tenemos del Evangelio. Somos personas en quienes el Espíritu de Dios vive. Pero todo esto fue por este trabajo de mediación de nuestro Señor Jesucristo. Y Él, en medio de esta naturaleza humana, unida, pero a la vez siendo dos, Él está haciendo su trabajo de mediación, ungido por el Espíritu Santo, e hizo toda esta operación de ministerio que nos describe aquí esta confesión. Estas cosas, como en todos los casos que vemos de parte del Señor Jesucristo, Él recibió esto del Padre, no se lo adjudicó, sino lo recibió de parte de nuestro Padre Celestial.
Entonces encontramos aquí algunos aspectos muy importantes de la vida de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a esta posición de mediador. Déjenme hacer este comentario. Su humanidad es muy clara, como ya hicimos, haciendo una especie de resumen, su humanidad es muy clara, porque vemos que el Señor había prometido que un hombre vendría para hacer este trabajo de ser de su Mesías, que sería un hombre. Fue la designación de un hombre, que con toda claridad en la palabra de Dios nos muestra que el Señor Jesucristo fue designado por parte de Dios para hacer este trabajo. Lo vemos ahí en los evangelios, no pasa desapercibido el hecho de que lo señala y lo designa. También él tenía una conciencia de hombre, como ahorita escuchábamos, que decía el comentario. Él tenía la apariencia de un hombre, como lo vimos, el cuerpo de un hombre, el alma de un hombre y las limitaciones de un hombre también. Lo encontramos, como decía, cansado, con hambre, con sed, llorando. Él era un hombre 100%. Y esto es muy importante dentro de nuestra declaración doctrinal, de nuestra fe, el entender que Cristo es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Él es como Dios, es omnipotente, omnisciente, y todo esto lo encontramos en las Escrituras. Él tiene inmortalidad, como vimos también en algunos pasajes, como un resumen de lo visto, y digno de ser adorado. Es llamado Señor, es llamado Dios, las personas lo adoran, se arrodillan delante de él. Hubo herejías que surgieron, que trataban allá en los primeros siglos, como decía ahorita José Luis, que surgieron distorsionando el pensamiento que la fe nos estaba enseñando. Hubo unas más antiguas, como el docetismo, que negaba que Cristo fuera realmente un hombre, era como una especie de imagen virtual, que no era un hombre. Con las influencias que había del gnosticismo, ellos pensaban que el cuerpo humano era pecaminoso, no podía tener un cuerpo. Entonces el docetismo negaba que Cristo fuera realmente un hombre. El arrianismo negaba que Cristo fuera realmente Dios. Entonces ellos concluían que Cristo fue un Dios creado, que posteriormente tuvo un gran lugar que Dios le dio. El apolinarianismo es algo que lo otro era una negación abierta de la fe, pero los tres que siguen, estos fueron una mala comprensión de la fe, pero que también fue condenada cuando esto se empezó a propagar. El apolinarianismo negaba que Cristo tuviera un alma humana, que el verbo tomó el lugar del alma, era como un cuerpo vacío, y entonces el verbo llegó y llenó el cuerpo, pero no tenía un alma humana de hombre. Y ahí se hizo, en los concilios correspondientes, ahí se hicieron estas aclaraciones, estas definiciones, para que la verdad no se manchara con estas ideas. El nestorianismo negaba que Cristo fuera una sola persona. Para ellos eran dos personas que estaban habitando a Cristo Jesús, pero no, es una sola persona con dos naturalezas. Y el otro era el eutiquianismo, monofisismo también se llama, que negaba que Cristo tuviera dos naturalezas. Había una tercera, de las dos naturalezas se mezclaba y entonces surgía una tercera que era la que actuaba en Cristo Jesús. Pero no, Cristo era perfectamente hombre, con un cuerpo de hombre, un alma de hombre, un ser de hombre con las necesidades de un hombre perfectamente definido. Y era a la vez nuestro Jesucristo era Dios. Su personalidad singular, porque su obediencia fue representativa, su obediencia, el hecho de que él vivió una vida obediente es algo que a nosotros nos trae la justificación,
así lo entiendo yo. Esa justificación llega porque hay una historia en la vida de Cristo de buen vivir, de una vida sin pecado, una vida justa, que es la que también a nosotros se nos imputa en la conversión. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Cristo tuvo una vida justa. Y cuando nosotros somos justificados de parte de Dios, es que se nos está otorgando una historia justa. Sin una historia justa no hay justicia. Tiene que haber una historia justa para declarar a alguien justo. Así que cuando venimos al Señor, esto que el Señor Jesucristo hizo, nos imputa a nosotros y nosotros somos declarados justificados por la fe en Cristo Jesús. Él tomó ese cuerpo de hombre para hacer un sacrificio vicario en nuestro lugar. Y dice ahí Hebreos, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y el Señor Jesucristo, como hombre en representación de nosotros, tomó el pecado de todos nosotros y fue a la cruz del Calvario, y como hombre ahí Dios experimentó la muerte en Cristo Jesús, y ahí murió en nuestro lugar, en este sacrificio. Los pecados se pagaron todos, no quedó ninguno que no fuera pagado. Los pecados que Él tomó de nuestras vidas, lo peor que nosotros podemos pensar, todas aquellas cosas horribles que hemos llegado a hacer o pensar, bueno, esto fue cargado en Cristo Jesús. Y ahí fue perdonado, limpiado, fue cancelado, porque el Señor Jesucristo lo llevó en su cuerpo sobre el mundo. Y es el único mediador, así, ese hombre que nosotros podemos ver, observar como mediador, es el único. No hay otro, no lleva compañía de ningún santo, de ninguna persona especial, de ningún apóstol. Él solo es único, es nada más Él, el que es nuestro mediador entre nuestro Dios y nosotros, establecido desde antes de la fundación del mundo. Él se compadece de nosotros, entiende nuestra posición, pero sabe fortalecernos, como dice ahí en Hebreos. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él entiende la tentación, aunque Él no pecó, Él entiende la tentación y la fuerza de la tentación que existe, la que tenemos las personas, pero se compadece de nosotros. Y la divinidad de Él, pues ahí, ¿qué criatura podría soportar el castigo divino y aún vivir después de soportar la ira de Dios sobre sí mismo en nuestro lugar? Y vive, resucita. Solamente alguien que pueda ser Dios y verdaderamente hombre puede tener este resultado y ser el mediador que nosotros necesitamos. La próxima semana continuamos con los últimos puntos y ahorita por ejemplo aquí nos quedamos. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna aclaración, algo que les gustaría decir, preguntar, con toda confianza, un desacuerdo. Muy bien. Bueno, pues entonces, Dios mediante, la próxima semana continuamos con los otros puntos de la declaración del capítulo 8
de Cristo el mediador. Si lo leen, pues va a ser de mucha ayuda. Estoy siguiendo nomás el camino de los padres. Así que